Habacuc, capítulo número 3, versículo 17 hasta el versículo 19. Dice así la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, Habacuc estaba escribiendo aquí. Había una inminente invasión de parte de los asirios sobre la nación de Israel. Dios le dice: va a haber destrucción, va a haber muerte, va a haber hambre, va a haber un juicio de Dios sobre mi nación. Y Habacuc dice esta oración tan hermosa que ha sido motivo de ánimo para muchos de nosotros. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni haya vacas en los corrales, ni las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en el Señor. Desgraciadamente, amados hermanos, hoy se está hablando de varios evangelios. No es que existan varios evangelios, realmente existe uno, decía el apóstol Pablo. Lo cierto es que hay quienes han diluido el evangelio y lo han hecho más accesible a las personas, tolerando conductas, tolerando pecados en sus vidas. Hay quienes han hecho más diluido, lo han rebajado a una mera religión, a una mera observancia externa. Pero hay quienes le han agregado al evangelio y han puesto cosas muy humanas, cosas de hombres, quizás personas muy bien intencionadas, pero mal enfocadas, le han agregado cosas al evangelio. Y lo cierto es que necesitamos saber cuál es el verdadero evangelio. Y aquí está el verdadero evangelio. Habacuc está hablando y diciendo: es posible que me falte todo, es posible que no tenga yo nada, pero lo que sí es cierto es que tengo a Dios. Y el verdadero evangelio, hermanos, no es que tengas prosperidad. El verdadero evangelio no es solamente que te vaya bien. El verdadero evangelio es que a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de las limitaciones que tengas, de los fracasos que tú experimentes, tú puedas hacer de Dios el Dios de tu salvación, que te puedas alegrar en Dios. En el tiempo que yo crecí cuando niño, el evangelio era un pasaporte para librarme del infierno, para librarme de la condenación de no ver al anticristo, ni a la bestia, ni al falso profeta. Así me enseñaron a mí. Pero ¿qué realmente es el evangelio? El evangelio es Dios. Dios es el evangelio. Dios es el evangelio. Y a mí me gustaría tener la actitud de Habacuc. Para él decía: aunque no haya vacas en los corrales, aunque no los labrados no den mantenimiento, yo me alegraré en el Señor. Si no me va bien en esta vida y yo logro, y por la gracia de Dios me alegro en Dios por tener una relación con Él, si Él es mi todo, si Él es mi suficiencia, entonces eso es el evangelio. Dios es el evangelio. Y ese es el gran problema en el que hemos estado metidos, porque de alguna manera alguien nos enseñó que el evangelio era como un seguro contra accidentes, un seguro contra la infelicidad, un seguro contra la escasez, un seguro contra la enfermedad.
Eso no es el evangelio. Aunque en el evangelio Dios nos bendice económicamente y en el evangelio Dios nos trae salud, y aunque en el evangelio hay bendición, el evangelio no es solamente eso. Evangelio, Dios es el evangelio. La prosperidad no es el evangelio. Las riquezas solas no es el evangelio. La salud sola no es el evangelio. El Salmo 4:7 me impresiona porque es un salmo muy parecido en su tono a este, porque dice: tú diste alegría a mi corazón más que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Dice: tú diste alegría a mi corazón más que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Imaginémonos que alguno de ustedes sacó la lotería. Imaginemos que cómo vendría en esta mañana. Lo notaríamos. Estaría sonriente. Se puso a saludar a medio mundo, ¿verdad? Todos diríamos: ¿y ahora qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a ella? Se sacó la lotería. Se sentiría muy feliz, se notaría. Pero aquí dice el salmista: tú diste alegría a mi corazón. Tú, Dios, tú Dios, diste alegría a mi corazón más que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Dios puede darnos una alegría. Dios puede ser nuestra alegría mayor que la de cualquier cosa que tengamos en esta vida. Eso es el evangelio. El evangelio en mi época era: no tomes, no fumes, no vayas. Es cierto, hay una ética cristiana, hay una conducta cristiana, pero el evangelio, la gente lo tenía conceptualizado en no tomar, no fumar y no ir al baile. Eso para ellos es evangélico, eso es evangelio. Es cierto que eso no se debe, no es propio de un hijo de Dios. Estoy haciendo el señalamiento, pero eso no es el evangelio. El evangelio es Dios, que Dios sea nuestra suficiencia. ¿Qué no hemos cantado hoy en esta hora? Jesús es ¿qué? Suficiente, no hace falta nada, Él está aquí. Eso es el evangelio. Si tú estás aquí porque piensas que Dios va a componer algo, arreglar algo de tu vida, es parte del evangelio. Eso no es el evangelio. Totalmente. A mí me gustaría, imagínate como Habacuc, todo lo ha perdido excepto Dios. Este es el tipo de hombre y matrimonio que yo quisiera hacer. Que le vaya como le vaya, Dios sea mi ¿qué? Mi alegría. Tú eres mi alegría, tú eres mi fortaleza. Miren, hermanos, ustedes y yo no estamos exentos a pasar muchas situaciones en esta vida. Cosas agradables y desagradables están ahí, latentes sobre nosotros. Y tenemos que entender que lo único que nos va a ayudar es el evangelio. Que Dios sea el evangelio. No importa dónde vives. Si vives en los Estados Unidos, ganas dólares, pero gastas ¿qué? Dólares también. México, ganas pesos y gastas pesos. Lo importante, a ver si voy a tirar aquí algunas cosas muy humanas nuestras. Lo importante no son las bendiciones de Dios. Mira, híjoles, el hermano ya se desconvirtió. Lo importante, me dice este pasaje, no son las bendiciones de Dios, sino Dios mismo. ¿Me estoy dando a entender? Esto es la esencia del evangelio. Dios mismo es el evangelio. Ahora, esa es la primera premisa que yo quiero dejar sentada, de que podré tener ausencia de todo excepto de Dios. La segunda premisa, a ver, vámonos a Juan 11 del 1 al 6, pasaje muy conocido por ustedes, por mí. En el libro del Evangelio según San Juan hay 8 milagros muy impactantes, hay varios,
pero hay 8 en especial que el apóstol Juan quiso remarcar. Y él habla y dice, estas señales Jesús hizo para demostrar que él era el Hijo de Dios. Y estas señales habla de 7 milagros, de 8 milagros, y este es uno de ellos. Juan 11 del 1 al 6. ¿Ya lo encontró, hermano? Bueno, espero que no se me duerma con este calor. Si se duerme, pídale a su hermano que le dé un santo codazo y ya se despierta. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para qué, para muerte, sino para quién, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todos vamos a leer el 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Déjenme leer a mí el 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús tenía 3 amigos. No se sabe acerca del papá o de la mamá de Marta, Lázaro y María. Eran 3 hermanos. A Jesús le encantaba estar en Betania. Era un lugar preferido por él. Era donde lo apapachaban, lo consentían, él descansaba. Él ahí no era acosado por las turbas. Ahí él descansaba y le gustaba estar con ellos. Pero es interesante que el escritor dice que Jesús amaba a Lázaro. Cuando Lázaro se enferma, las hermanas le dicen, oye, le mandaron un mensajero, el que tú amas está enfermo. Dice la Biblia que Jesús se tardó 2 días más ahí. En este pasaje que vamos a estudiar, hay 2 palabras que hay que tomar en cuenta, gloria y amor. Y la pregunta que yo voy a hacer es, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en esta historia? En otras palabras, ¿cómo amó Jesús a María, a Marta y a Lázaro? Lo que yo veo aquí, hermanos, fíjate, Lázaro está enfermo, está grave, mandan a llamar a Jesús y le dicen, el que tú amas está enfermo. Y Jesús se tardó 2 días más. ¿Eso es amor? Estar contigo cuando es amor cuando alguien está contigo y lo necesitas, ¿no? Jesús, ¿por qué no estuvo? ¿Qué tipo de amor es ese? Que cuando te requieren no estás. ¿Cómo amaba Jesús? ¿Amaba Jesús a Lázaro? ¿Qué tipo de amor es ese? Que cuando te necesitan no estás, no quieres ir. No estás disponible. Es interesante ese tipo de amor. Nosotros cantamos mucho del amor de Dios. Y créanme, hermanos, que al ver este pasaje yo me doy cuenta que yo no conozco acerca de ese amor de Dios tanto como yo he pensado. Y luego todavía el autor dice, si ustedes tienen duda de que Jesús amaba a Lázaro, todavía en el versículo 5 los hice leer, ¿qué? Y amaba, ¿qué? Jesús, ¿a quién? A Lázaro, a su hermana y a María. ¿Sí o no? ¿Tienen dudas? ¿Cómo? Dios permitiendo que alguien enferme, que alguien muera, que alguien se accidente, que alguien fracase. Sí. Eso es amor. Para Dios eso es amor. Todos ustedes y yo hemos estado acostumbrados a un concepto de amor, de evitar el dolor, evitar el fracaso, evitar la enfermedad. Y tenemos la idea de un Dios que ama así, melosamente. Un Dios que nos ama afectuosamente. Sí, nos ama así, sí, pero el amor de Él es más grande que eso. Y que tú y yo no entendemos.
¿Cómo? ¿Permitir una desgracia? Dios a veces va a permitir que entre a tu corazón situaciones tristes, dolorosas, fuertes, impactantes, porque te ama. La pregunta es, si para ti el evangelio son las bendiciones de Dios, te vas a desanimar. Pero si para ti el evangelio es Dios mismo, tú vas a poder salir adelante, ¿sí o no? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te sane como sanó o quieres ver la gloria de Dios? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te sane o ver la gloria de Dios? Es algo serio esto. Lázaro podía haber dicho, no, pues yo no quiero morir. A ver, dígame, ¿quién de aquí quiere morir? Nadie. Lázaro no quería morir. Miren, hermanos, ustedes y yo ya sabemos la historia porque ya la leímos, pero Lázaro no sabía eso, ¿o sí? Marta y María tampoco lo sabían. Tú y yo ya lo sabemos. Ay, pues sí, lo iba a resucitar. Sí, pero pues nada más lo sabía Jesús. ¿Sí o no? Jesús nada más lo sabía. Lázaro no lo sabía, ni Marta ni María. Y fíjate, para Lázaro, tal vez cuando empezó a enfermar, Lázaro pudo haber pensado y haber dicho, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está ese que me ama? ¿Por qué? Ya se tardó 2 días. Estoy grave. ¿Qué podía haber dicho Lázaro? Muchos de nosotros lo que queremos es salir del problema y de la enfermedad y de la derrota y del fracaso, aunque no se vea la gloria de Dios. ¿Qué importa? Lo importante es que yo salga librado de esto. Les dije que iba a ser algo fuerte para ustedes y para mí esto. ¿Sí o no? Yo lo que quiero es que mi matrimonio, Dios, vengo aquí al evangelio para que Dios resuelva el asunto de mi matrimonio. Sí, eso es bueno. Pero ¿y si no? Vengo al evangelio. Es que el evangelio es Dios mismo. No son las cosas de Dios solamente, es Dios mismo. Les va a costar a ustedes trabajo y a mí cambiar el chip este. ¿Hace cuánto tiempo empezó Dios a traer una renovación en nuestro entendimiento sobre la gracia de Él? ¿Sí o no? Empezamos a entender aspectos desconocidos para nosotros de su gracia. Ahora este es otro aspecto. Imagínate tú y yo viviendo en esto. Hay épocas en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando somos niños o ya adolescentes o jóvenes, ¿cuál es nuestra máxima aspiración? La de los chavos de ahora. Conseguir a su compañero y su compañera, ¿sí o no? Y dicen, Señor, cuando ya la tenga, Señor, cuando ya lo tenga, Señor, no lo voy a dejar ir, ¿verdad? En ese entonces, eso lo es todo. Se casa y ahora viene otra etapa. Cuando yo tenga mi primer hijo. Ya tuvo su primer hijo. Bueno, ya se le van logrando los diversos aspectos de su vida, se va realizando. Y de pronto, dice, ay, ¿qué tal cuando mi hijo termine su carrera? Ya termina su carrera. Ya después, ¿qué tal cuando mi hija se case o mi hijo se case? Y con un buen hombre, con una buena mujer, van sintiéndose bien. Y de ahí, ¿qué tal cuando yo ya tenga nietos? Pero ¿qué tal si alguna de esas cosas no se dan? Pregunto. ¿Habrá personas que no puedan tener hijos, sí o no? Cristianos. ¿Habrá estudiantes que no terminen su carrera, sí o no? ¿Habrá jóvenes que se queden solteros? Chispa, ¿qué mensaje vine a recibir aquí? Dirán.
pero estoy hablando la verdad. Discúlpenme, hermanos, si como pastor tengo que hoy hablar y decir que no todo se va a arreglar en esta vida. Yo veo que Ulises dice así, miren. O sea, Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó, ¿verdad? Pero recuerdo que hace unos días nos contaban de una familia cristiana cuyo hijo había terminado la carrera de medicina. Se fueron a México a gestionar la cédula profesional. Estuvieron ahí 2-3 días y estuvieron haciendo sus movimientos, pero por alguna razón los papás tuvieron que venirse primero. Le dijeron, nos adelantamos, hijo, ahí llegas tú al otro día. Sí, dijo, tengo todavía que quedarme un día más para recoger el trámite que vine a realizar. Esa noche se quedó, esa noche entraron a robar ahí donde él estaba, lo mataron. ¿Qué piensan? No todos van a terminar. No a todos se nos va a dar todo. Y pregunto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni los labrados den mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿El evangelio quién es? Dios. Miren, hermanos, yo podía decirles y engañarles y decirles que no van a pasar luchas y problemas y situaciones adversas en la vida. Sería deshonesto de mi parte. Pero aquí lo que estoy hablando es que Dios es el evangelio. Que no les gustó, ¿verdad? O quieren les predico del otro evangelio, el evangelio de la oferta. El evangelio de que ahora, ¿por qué se quedó Jesús 2 días más? ¿No lo amaba realmente? ¿Qué tipo de amor es ese? Ahí está el versículo 4, la explicación. A ver, léanla por favor. La explicación del versículo número 4. Oyéndolo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para que el Hijo de Dios, ¿qué? Aún Dios será glorificado en los reveses que tengamos en la vida. Esa es la idea del verdadero evangelio. Que Dios sea ¿qué? No que se nos cumplan todos nuestros deseos. Es vivir para la gloria de Dios. ¿Sí me doy a entender? Y si un revés sirve para que Cristo sea glorificado, ¿quién soy yo para no aceptarlo y verlo como tal y decir, así Dios fue glorificado? Creo que no estoy dañándolos diciéndoles esto. Estamos preparándonos para tener una vida cristiana madura, ¿o no? Me encanta eso, yo me lo repito a cada rato. Yo creo que ahora mi versículo lema va a ser, cuando yo esté pasando pruebas, va a ser: y amaba Jesús a María, a Marta y a Lázaro. Y me voy a recordar que Dios me sigue amando a pesar de lo que esté pasando. Y usted ponga su nombre ahí. Y amaba a Jesús, ¿a qué? Ponga su nombre, a pesar de lo que está viviendo. Se va a cambiar de iglesia seguro para oír otro evangelio. No importa. Ya les dije la palabra. El amor de Dios, escúchame bien, no te libera de problemas. Lo que más le interesa a Dios es que veas su gloria, que lo conozcas y que esta gloria te satisfaga y digas: Jesús es suficiente para mí. ¿Quién te podrá hacer daño? ¿O qué te podrá hacer daño si para ti Dios es el evangelio? ¿Qué te podrá hacer daño? ¿Quién te podrá hacer daño si para ti Dios lo es todo? ¿Cómo salió Job después de esa dura prueba?
¿Qué dice? Sí, fíjate, Él sabe si necesitas sufrimiento. Yo le agradezco a Dios por ser un padre amoroso, por corregirme. Dios está corrigiendo a la iglesia, Dios está disciplinando a las familias, Dios está tratando con jóvenes, con señoritas. Esté consciente de ello o no, Dios lo está haciendo. Porque Dios sabe si necesitas sufrimiento o si necesitas prosperidad para que veamos y disfrutemos a su Hijo. Hay gente que aquí necesita sufrir para que vea la gloria de Dios. Y hay gente que necesita hoy prosperidad para ver la gloria de Dios. Dios es el que tiene la prerrogativa de decidir qué necesitas tú. Yo no. Yo no conozco tu corazón. Yo no sé cómo tú andas. Fíjate que Jesús en Juan 17:20, a ver, busca conmigo por favor Juan 17:20. Él ora por los discípulos, ora por ti y por mí desde hace 2000 años, ora por nosotros. Y Él dice en el versículo 20 y 24, Juan capítulo 17, versículo 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ya está rogando el Señor por nosotros. Ahora ve el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean que. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere Jesús? Que se te cumplan todos tus deseos. Señor, que vea, ¿qué? Señor, que Miguel vea tu gloria, que Carlos vea tu gloria. ¿Sí o no? ¿Cómo debe ser la oración por los hermanos? Señor, arréglales la vida, así que se les cumplan todos sus deseos. Sí, Señor. ¿Así? ¿Para qué debemos orar entre nosotros? Oren por mí. No, Señor, Señor, por favor, por el hermano Mario, por esa camioneta que él quiere, Señor, sí, esa, se los voy a decir cuál me gusta, a ver, cuál me gusta, ya se me fue el nombre, una Land Rover, por favor, Señor, sí, cúmplesela al pastor, porque él ha sido fiel, Señor, todas tus promesas son para él. Oren por mí para que yo vea la gloria de Dios en medio de mis pruebas. Si un día me toca un revés en la vida, Señor, que vea tu gloria, que tú seas glorificado. Ya menos gente va a venir a orar, porque muchos venimos a orar para que se vea nuestra gloria, no la gloria de Dios. Amén. Miren lo que hace la cruz, hermanos, nos pone a todos en nuestro lugar. Ahora, tercer premisa, ¿cuál es el corazón del evangelio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? ¿Cuál es el centro de las buenas nuevas? Por ejemplo, vamos a enlistar unas bendiciones que tú recibes con el evangelio. Justificación. Esa doctrina, hermanos, esa verdad fue tan especial para mí cuando entendí lo que era que Dios me atribuía justicia, aun cuando yo no era justo. En otras palabras, me declaraba que justo, aun cuando no lo soy en esencia. Y no solamente eso, sino que imputaba que su justicia, toda la obediencia perfecta del Hijo, me la puso a mí. Y así me ve Dios. Dios no me ve imperfecto, Él me ve con la justicia de su Hijo sobre mí. Fue algo glorioso, pero eso no es todo el evangelio. Y aquí vamos a ver algo muy importante. El evangelio nos libra de la ira de Dios, ¿sí o no? El que tiene al Hijo tiene la ira, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo tiene la ira de Dios, ¿sí o no? ¡Wow! Todo el enojo de Dios. Jesús dijo: yo lo cargo, yo lo tomo.
Qué bendición el Evangelio. ¿Qué más? Otra bendición del Evangelio. El Evangelio me libra de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa? Hoy tengo opción para decir no al pecado. Antes no tenía opción. Hoy si yo quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Antes no podía evitarlo. ¿Es una bendición o no? Wow. Hay quienes el Evangelio nos quita la culpa. Ay, hermanos, qué terrible es la culpa. La culpa atormenta, estrangula, agobia. ¿Y quién de aquí que no hemos hecho pecado, no hemos cometido pecado, nos hemos sentido culpables? Pero el Evangelio nos quitó la culpa, ¿sí o no? Por eso podemos levantar las manos, no porque somos muy buenos, sino porque su sangre borró nuestra culpa, ¿sí o no? El Evangelio nos libra de la destrucción eterna, ¿sí o no? Sí. El Evangelio me da entrada al lugar santísimo, sí. El Evangelio me da vida eterna, sí. El Evangelio me libra de todo dolor y enfermedad, sí. Porque un día el Señor me va a dar otro cuerpo, ¿sí o no? Hay quienes Dios va a sanar de cánceres, de diabetes, de leucemia. Hay quienes no. ¿Sí o no? Pero un día va a tener un cuerpo ¿qué? Purificado. Pero ¿cuál será la cúspide de esas bendiciones? A ver, ¿cuál será la cúspide de esas bendiciones? Vamos a 2 Corintios 4. Versículos 3 al 6. 2 Corintios 4, versículos 3 al 6. Voy a apurar ya, hermanos, porque ya están no durmiendo, sino deshidratados. Creo que deberíamos dar un tiempo como en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando hay mucho, la temperatura está muy alta, dar un tiempo, un break y a hidratarnos. ¿Cuántos quieren hidratarse? ¿Quiénes tienen por allí una botella de agua? Échensela a su hermano así. Así hidrátelo. 2 Corintios 4, versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por favor, vean con atención. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque, ahora vean porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Veamos cómo el versículo 4 y el versículo 6 tienen ideas paralelas. Vean el versículo número 4. Aparecen expresiones paralelas. En uno dice la luz del evangelio, ¿sí o no? Y en otro, ¿cómo dice en el 6? ¿La luz de qué? ¿La luz de qué? No estoy pidiendo que me lean el versículo. La luz, dice, del evangelio en el versículo 4 y en el 6. ¿La luz de qué? La luz del conocimiento. En el versículo 4 aparece la gloria de Cristo, ¿sí o no? ¿Y cómo dice en el versículo 6? Gloria de Dios, correcto. En el versículo 4 aparece la palabra ¿qué? Imagen de Dios. Y en el otro, ¿la faz de quién? De Jesucristo.
¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? El diablo, ¿sí o no?, conoce los eventos del evangelio. Él sabe del nacimiento de Cristo, de la vida de Cristo, de su muerte, de su resurrección. El diablo conoce los eventos del evangelio y lo que ha logrado esos eventos. Pregunto, ¿pero es salvo? ¿Es salvo? No. Él los conoce, como tú y como yo. Él sabe de la justificación. Él sabe de la santificación. Sabe todos los términos teológicos. Y Él sabe las bendiciones que hay. Pero Él los odia, ¿sí o no? Él no ve la luz. No ve la luz ahí. Nosotros sí vimos la luz. Es la diferencia. No sé si me estoy dando a entender. Él ve los hechos y no lo bendice. Tú y yo vimos los hechos y ¿qué? Nos bendijo. Él no ve luz en ello. La luz es el evangelio de gloria. Cuando vemos la cruz, vemos la hermosura de Cristo. El diablo no ve nada bello en la cruz. Los cristianos son los únicos que pueden ver la luz de la gloria ¿de quién? De Cristo. Son los únicos. Entonces, ¿cuál es el fin máximo del evangelio? No es que seas perdonado, no es que seas justificado. No, fíjate, como que nos quedamos atorados ahí. No es que seas perdonado solamente, no es que seas justificado solamente, no es que tengas vida eterna solamente, no es que tengas un cuerpo glorificado solamente, es que veas y que tengas comunión con Dios. Eres perdonado para que puedas tener comunión con Dios. Amén. Y si tú y yo no estamos teniendo comunión con Dios, entonces nos estamos quedando a medias. ¿Me estoy dando a entender? ¿Para qué sirve que Dios me quite la culpa? Nada más para que yo ya no me sienta atormentado. ¿Para qué sirve eso? Para que yo tenga ¿qué? Más relación con Dios. A ver, ¿sí estoy dándome a entender? Ojo, porque qué padre, y yo hasta ahí me había quedado, es decir, bueno, yo ya soy perdonado, qué padre, ya no siento la culpa, sí, pero si no tienes comunión con Dios, para eso fue el evangelio, porque el evangelio, ¿qué dije que es? Es Dios mismo. Y si tú vienes a la iglesia nada más para que se te quite el perdón de tus pecados, y no tienes relación con Dios, no estás recibiendo todo el evangelio. El evangelio es ¿qué? Dios mismo. Hagamos de cuenta que me levanto temprano en la casa y me echo un round con mi esposa. Ella hace algo que a mí me molesta, le contesto mal y le digo, ay, pues los domingos, ¿no? Como algo, no es mi testimonio, hermanos. Le digo, ¿sabes qué, Alicia? Mira, no quiero irme así molesto a la iglesia y me toca predicar. No quiero irme molesto hacia la iglesia, así que perdóname. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Estoy bien? ¿Es correcto? Pregunto. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es que no quiero sentirme mal, es que no quiero llevarme esto. Mejor ya perdóname, ya hacemos las paces, ya. Olvídalo. No, porque es egoísmo. Yo quiero sentirme ¿qué? Muchos están buscando a Dios porque se quieren sentir bien, porque quieren que Dios le arregle el matrimonio, porque Dios quiere que le resuelva la situación económica, porque Dios quiere que lo sane, porque Dios quiere que pero no quieren tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que yo debería decirle? Es que yo quiero tener ¿qué? Alicia otra vez ¿qué? Cerca de mí, ¿o no? Así es este asunto, ¿o no? Híjoles, me están viendo re feo. Les estoy hablando del evangelio. Y si por predicar el evangelio me corren, pues eso ya es asunto de ustedes. Pero es el evangelio.
muchas veces. Y ahí nos quedamos. Ay, sí, cantamos nuestro perdón, nuestra liberación, nuestra justificación. Sí es cierto, pero no buscamos a Dios. Fui libre de la culpa para poder adorar a Dios, para buscarlo, para clamar a Él, para estar más cerca de Él. Amén. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que seas librado del infierno. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es. Imagínate qué tanto estuvo en la mente de Cristo. Esto que lo máximo que puede un hombre tener es aspirar a ver la luz del evangelio. Es lo máximo. Ya no puede haber otra cosa. Si tú eres de los hermanos místicos que estás esperando un día llegar al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto cielo, hermano, esto no es el evangelio. Hay hermanos que son muy místicos y también mistecos, ¿verdad? Y que quieren encontrar, no sé, la araña ahí en el quinto cielo, no sé, que Dios les hable. ¿Sabes qué? Lo máximo ya nos fue dado, es la luz del evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué tan grande es este milagro? Que Dios aquí lo equipara a la creación, al acto de la creación. Y dijo, como Dios en un principio le dijo a la luz, sea la luz. ¿Sí se acuerdan? El acto de Génesis es lo mismo aquí. Dios habló la palabra. Usa la misma expresión de Génesis. Porque es un milagro que alguien vea la luz del evangelio. ¿Sí o no? Pero del verdadero evangelio, pues. Es un milagro así de grande como cuando estaban las tinieblas y todo estaba un caos. Y Dios dijo, sea la luz. Y ¡pum! Todo empezó a ordenarse. Así cuando Dios ve a una persona que está ciega, está terca, está necia, está en sus delitos, y Dios le dice, sea la luz. Wow, ese es un milagrazo, hermanos. ¿O no? Ya no puede haber otro milagro más grande. Sí, una sanidad, sí, Dios ha hecho cosas grandes y lo sigue haciendo, pero el milagro de milagros es ese. Lázaro murió después. Sí. No se libró en esa, pero no se libró de la otra. ¿Sí o no? Y tú y yo nos vamos a librar de algunas, pero no de la última. Bueno, sí, la vida eterna, ¿no? Ahí sí nos vamos a ser librados. O sea, lo que voy, hermanos, es que Dios es nuestro supremo bien. Y si los ofendí por hablar del evangelio, pues pídanle perdón a Dios, porque es el evangelio. Dios es el evangelio. Hermanos, ¿saben por qué les predico así? Porque en el tiempo que he vivido, he visto que hay cosas muy duras en la vida. Y no siempre salen las cosas como queremos. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y Dios tiene que ser nuestra satisfacción total. Amén. Qué bueno que si tienen muchas cosas de las que se han propuesto y las logran y las obtienen y Dios les permite lograrlas, disfrútenlas. Pero si un día se asoma algo por ahí, algo viene a tu corazón, Dios permite cosas que vengan a tu corazón desagradables, recuerda, y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. ¿Lo puedes creer para tu vida? Y aunque la higuera, ¿qué? No florezca, con todo yo me alegraré en el Señor. Cuando queremos que una persona conozca a Cristo, no es que venga a nuestra iglesia, es que vea esta luz, la luz del evangelio de ¿qué? De Cristo. Que él pueda ver que Dios es todo para ella. En mi época, y estoy hablando mucho de mi época, el evangelio era, deja los ídolos, baja las imágenes. Sí, es cierto, eso hay que bajarlas, pero eso no es el evangelio solamente. No sé si me voy a entender.
no te pongas aquí aretes, no te pongas aquí. ¿Sí o no? Eso era el evangelio. El evangelio es Dios mismo. Hermanos, cuando estemos pasando alguna lucha, alguna prueba, recordémonos esto. Hermano Mario, acuérdese, llamaba a Jesús, a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Tenemos que animarnos unos a otros. Amén. Me gozo cuando usted me dice, hermano, venga, le invito porque hubo este logro, adquirí esto, compré esto, logré el otro. Gloria a Dios cuando puedo hacerlo. Pero también me han invitado ustedes cuando me dicen, hermano, me acaban de decir que tengo una enfermedad muy grave. Y es ahí donde necesitamos que el hermano entienda que Dios es ¿qué? El evangelio. Yo ya no puedo llegar más allá de su corazón de él. ¿Sí o no? Ya no puedo llegar más allá. Pero cuando entendemos eso, nos agarramos de Dios. Amén. Póngase de pie si es tan amable. No sé si los hermanos del grupo de alabanza cantamos esta canción, Jesús es suficiente para mí. ¿Cómo es que Dios nos ama? ¿No quedaron intrigados cómo Dios nos ama? ¿Y usted que pensaba que ya conocía cómo era el amor de Dios? Yo todavía veo que no lo conozco. Ya para amar así, hermanos, ¿será amor dejar que alguien se muera pudiéndolo evitar? ¿Será amor dejar que alguien se muera pudiéndolo evitar? El Dios al que tú crees te ama. ¿Lo creerás? ¿Creerás? Tal vez reaccionemos como Marta, como María. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una de ellas seguramente le dijo, ¿qué no lo amabas pues? ¿Dónde está tu amor? ¿Ah? Yo creo que fue la primera que se le acercó, pues que se apuró y le dijo, le voy a decir sus verdades a este. ¿Qué no lo amabas pues? ¿Por qué no viniste? Y a la otra, tal vez digiriéndolo más, María, que lo adoraba, le dijo, lamentándose, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, aquí estamos, entendiendo que tú eres el evangelio, Dios. Qué tan grande eres tú, Dios. Qué tan grande eres tú, Jesús, que diste tu vida para que volviéramos a tener relación con Dios. Qué tanto tú disfrutas eso, que quisiste darlo todo para que nosotros volviéramos a disfrutar de Dios, del Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Gracias por perdonarnos, pero que esto no nos permita quedar ahí, sino acercarnos a ti y tener comunión contigo, Jesús. Yo no sé qué problema estén pasando mis hermanos, mis hermanas en sus vidas, pero yo te ruego que vean ellos tu gloria, que vean tu gloria, que vean tu gloria. Y si tú así eres glorificado en nuestras vidas, ¿quiénes somos nosotros? Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más.